que da a conocer hasta ahora los resultados de la encuesta nacional de opinión pública realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Viviana Martínez está allí también para entregarnos más información. Escuchamos. 264 personas en 140 comunas del país. Nuestra tasa de respuesta fue de 78%, una de las más altas que hemos tenido en los últimos 3 años, desde que estoy a cargo de la encuesta. Y además, muy importante, la recolección de datos se efectuó entre el 25 de noviembre y el 23 de diciembre del año 2016. Lo voy a decir más lento todavía. La fecha de recolección de datos ocurrió entre el 25 de noviembre y el 23 de diciembre del año pasado. ¿Ya? Han pasado de eso poquito menos de 2 semanas para, ¿no es cierto?, hacer el procesamiento de los datos, que es natural. Además que también los procesos desde que yo estoy a cargo toman mucho menos tiempo en comparación a los procesos anteriores. Hoy día el proceso nos está tomando 41 días desde que iniciamos el trabajo de campo y el día de la presentación, que ha sido también la misma cifra en términos de tiempo de los últimos 3 estudios de opinión a nivel nacional. ¿Ok? Bueno, tenemos ¿no es cierto?, el clásico cronograma de eventos que ocurrieron, hechos noticiosos que ocurrieron durante el trabajo de campo. No los voy a revisar, eso ustedes los pueden ver tranquilos en sus respectivas oficinas para entender en algún sentido cómo ciertos eventos podrían haber afectado las declaraciones, opiniones, creencias, actitudes respecto de las preguntas que nosotros capturamos en la encuesta. Entonces partimos. Visión del país y percepción de los principales problemas. Vamos a comenzar visión del país, como siempre. ¿Usted cree que en el momento actual Chile está progresando, estancado o en decadencia? Pregunta tradicional de la encuesta del CEP, la venimos haciendo desde el año 90. Acá la presentamos desde el 2009. Y vemos que hay un 17% que declara que está progresando. Esto es 4 puntos porcentuales más que a mitad de año, el del 2016. A la vez hay un 67% que declara que el país está estancado, 6 puntos más que la encuesta de julio-agosto del 2016, y un 16% dice que está en decadencia. Esto es 8 puntos porcentuales menos que la mitad del año pasado. Respecto a los problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno, otra pregunta clásica de la encuesta del CEP, un 52% menciona la delincuencia como uno de los 3 problemas en los que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo. Aquí no hay variación respecto a la medición anterior. Perdón, se me dejaron bien lejos el paso de agua. Bueno, la segunda es salud. 43% de las menciones, y esos son 7 puntos porcentuales más que en la encuesta anterior, la última medición. Y educación, el 36%, digamos, aquí en general, como siempre vemos en las encuestas del CEP, los 3 primeros temas siempre son delincuencia, salud y educación. En la encuesta pasada había ocurrido que corrupción había saltado al ser el segundo tema más importante, ahora vemos que cayó, se ubica en un 25% de las menciones. Esto es 9 puntos porcentuales menos que en julio-agosto del año pasado. Otros para destacar, por ejemplo, el empleo aumenta en 4 puntos porcentuales la preocupación por el empleo. Lo mismo en vivienda, aumenta 3 puntos porcentuales, se ubica en 10%. El alza de precio de la inflación cae, se ubica en 9% como un problema que tiene que el gobierno resolver. Y finalmente, derechos humanos y reforma constitucional también caen significativamente respecto a lo que allá había antes, que eran, por cierto, niveles bajos. Digamos. La reforma constitucional solamente un 2% la menciona como un problema al que el gobierno debería dedicarle esfuerzo, y en los derechos humanos un 3%. Digamos. A continuación, otra pregunta clásica del CEP, la confianza en las instituciones. Aquí tenemos, bueno, tenemos como unos 3, 4 grandes grupos de instituciones. No voy a leer cada uno de ellos, sino que me voy a referir a ellos como grupo. Entonces, en la parte alta sigue estando las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿cierto? Está Carabineros, la APDI y las Fuerzas Armadas, ambas como con los niveles de confianza más altos, pero no obstante eso, caen respecto de la medición de agosto de 2015, que fue la última que hicimos en este aspecto. Otro aspecto relevante es que la confianza en los medios también cae, en radios, televisión, diarios.
Y de todas maneras, las radios siguen estando por encima de la televisión o los diarios, pero esto es algo que no habíamos observado con tanta fuerza en el último tiempo. La iglesia, tanto católica como evangélica, se mantienen en la medianía del ranking. Aquí no hay diferencia significativa respecto a lo que encontrábamos el 2015. Luego de eso tenemos organizaciones, movimiento estudiantil, 21% de confianza. Ahí también se mantiene respecto de lo de agosto de 2015. La confianza en los sindicatos cae. Son 4 puntos porcentuales menos que en agosto de 2015. Luego tenemos las empresas privadas y las empresas públicas. Las empresas privadas sube algo, no obstante no es significativo, se ubica en el 15%. Ya casi en la parte baja de la medianía de la tabla. Y por cierto, digamos, en la última parte se encuentran las instituciones políticas, el Congreso, partidos políticos, tribunales y el gobierno. Aquí no hay mucha variación, salvo en el caso del gobierno, donde vemos que solamente un 10% de los chilenos expresa confianza en el gobierno. Son 5 puntos porcentuales menos que el año 2015. El resto de las instituciones políticas se mantiene sin cambios relevantes respecto de la medición del 2015. En los últimos 5 años, ¿qué tan frecuentemente usted o alguien de su familia se ha enfrentado a algún empleado de... Aquí les dimos, son preguntas separadas, pero esencialmente el mismo enunciado. Preguntamos primero por empresas privadas y luego por organismos públicos o municipales. Y las respuestas son estas. 85% declara que nunca le han pedido una coima, un organismo público, 84% en el caso de la empresa privada, casi nunca, 6 y 5%. Entonces podemos decir que en general, más allá como el 90% nunca se ha visto enfrentado, o casi nunca se ha visto enfrentado a este tipo de circunstancias, tanto en la empresa privada como en los organismos públicos estatales. Ahora respecto a las pensiones, otra de las cosas que buscamos capturar en este sondeo, y vienen otras cosas más adelante también respecto de pensiones. Pero uno de esos es esto. ¿Cree usted que las pensiones para la vejez debieran depender principalmente de las cotizaciones y ahorro de cada persona? ¿O todos deberían tener una pensión parecida, financiada principalmente con las cotizaciones de todos? 42% piensa que las pensiones debieran depender principalmente de las cotizaciones y ahorro de cada persona, y un 51% que todos deberían tener una pensión parecida, financiada con las cotizaciones de todos. Ahora, respecto a la gratuidad, ¿cree usted que las universidades debieran ser gratuitas para todos los estudiantes o solo para los estudiantes de familias con menos recursos? 52% piensa que las universidades debieran ser gratuitas solo para los estudiantes de familias con menos recursos. Esto es 3 puntos porcentuales más que lo que habíamos encontrado el año 2015, finales de 2015, cuando hicimos esta misma pregunta. Un 42% piensa que las universidades deberían ser gratuitas para todos los estudiantes. Y ahí no hay variación, por cierto, respecto de la medición última. Bueno, también tenemos una opción espontánea que básicamente la gente dice, hay 3% de las personas que dicen que las universidades no deberían ser gratuitas y lo dice espontáneamente, nosotros lo marcamos ahí solamente como una cosa de registro, pero esa opción no está entre las opciones que el encuestador le entrega al entrevistado. Percepciones económicas y sociales. ¿Cómo calificaría usted su actual situación económica? Un 29% la califica como buena, muy buena, digamos, positiva. Un 18% tiene una percepción negativa de su situación económica. Sube la percepción positiva, por cierto, 9 puntos porcentuales, y cae la negativa en 8 puntos porcentuales. ¿Cómo se ve el futuro? Los próximos 12 meses respecto de la misma situación económica propia. Vemos 5 puntos porcentuales la percepción positiva, se ubica en 36%, y un 7% cree que va a ser peor o mucho peor. Ahora, respecto de la situación económica del país, vemos que un 12% cree que va a ser buena o muy buena. Esto es 4 puntos porcentuales más que en julio-agosto del 2016. 40% piensa que va a ser negativa, o sea, son 8 puntos porcentuales menos que en esa medición. ¿Y el futuro de la situación económica del país? ¿Mejorará? ¿No cambiará o empeorará? Un 17% de nuestros encuestados afirma de que va a mejorar. Esos son 3 puntos porcentuales más que en la última encuesta. 15% piensa que va a empeorar y un 65% que no va a cambiar. Ahora, esta otra pregunta tradicional de las encuestas del CEP.
Nosotros le entregamos una escala a los encuestados, donde, una escala de 1 a 10, donde 1 significa que los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual, y 10 significa debería premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias. Entonces, los encuestados se pueden ubicar en el punto entre 1 a 10 que le parezca más cercano a su opinión. Y aquí encontramos que un 15% se ubica entre 1 y 4. Esto significa que tiende a preferir que los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual. Y un 47% se ubica hacia el otro extremo, donde piensa que hay una cierta preferencia por premiar el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos. La única variación significativa acá es bueno, hay dos, digamos, el centro de la escala, que no hizo mucho, digamos, de 33%, sube 3 puntos respecto a la última medición, y en el caso de entre 1 y 4 cae 4 puntos. Acá de nuevo, otra escala, donde 1 ahora significa la principal responsabilidad por el sustento de las personas está en el Estado, y la otra que el sustento económico de las personas está en las personas mismas. Un 14% se tiende a ubicar entre 1 y 4. Esto significa que tienden a preferir tienden a asignar la mayor parte de la responsabilidad del sustento económico al Estado. Y un 47% se lo asigna a las personas mismas. ¿Okay? Y la variación, de nuevo, es significativa solo en el caso del pueblo más cercano a la responsabilidad en el Estado, digamos, que disminuye 5 puntos porcentuales respecto de la última medición el año 2015. Identificación política. También otra de las preguntas tradicionales de la encuesta del CEP es preguntar por simpatía, cercanía con algún partido político. Aquí bueno, sabemos, ¿no es cierto?, por todo lo que se ha estado viviendo y lo hemos estado viviendo en el país durante algún tiempo, muy pocas personas se identifican con los partidos políticos. Entonces, en vez de representar cada uno de esos partidos, preferimos poner la cifra agregada. Entonces, estos son el porcentaje de personas que dice que se identifica con algún partido, a lo mismo cual. Entonces, en la última encuesta, digamos, noviembre-diciembre de 2016, un 19% se identifica con algún partido. Estos son 2 puntos porcentuales más que en julio-agosto del 2016. Además, bueno, otra de las gracias bueno, nosotros cumplimos 30 años de encuesta justo en este mes, así que estamos de celebración, digamos, toda una vida para algunos. Podemos ver que, por ejemplo, año junio del 90, septiembre del 90, la identificación con los partidos llegaba a 80%, año 93 llegaba a 86%, año 94 llegaba a 83%, o sea, son números completamente inusitados respecto a lo que se da hoy día. Posicionamiento político. Acá tenemos en qué posición se identifican, con cuál simpatizan más. Un 10% simpatiza más con la derecha, la centro-derecha. Un 6% simpatiza más con el centro. Un 16% se identifica más con la centro-izquierda y la izquierda. Un 3% se identifica como independiente. Y un 62% no se identifica con ninguna posición. Aquí no hay variaciones significativas respecto a la última medición en ninguna de las posiciones, salvo en aquellos que no se identifican con ninguna posición. Estos suben 5 puntos porcentuales. A continuación viene un indicador sencillo de politización, que es básicamente consumo de información y exposición a medios. Básicamente cuánto conversan de política, leen de política, se informan de política, y vemos que en general es relativamente poco. Hay un 9% que frecuentemente conversa con amigos sobre política, que el mismo 9% que también lee noticias sobre política, que mira programas políticos en televisión. Un 8% conversa en familia frecuentemente, todo esto con mucha frecuencia, conversa con la familia sobre política. Un 6% sigue los temas políticos frecuentemente en redes sociales. 3% trata de convencer a alguien de lo que piensa políticamente, con frecuencia, por cierto, todo esto con frecuencia. Y ha trabajado para un partido, solamente un 1% lo hace frecuentemente. Y bueno, para mostrarles lo que ya les comentaba, aquí no sé, esto es solamente aquellas personas que declaran hacerlo frecuentemente. Vemos que no hay un gran cambio en cuanto a esto, digamos. O sea, la gente en general se informa poco a través de los distintos mecanismos respecto de lo que está pasando en política. Evaluación de las coaliciones políticas. Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Chile Vamos está desarrollando su labor? Un 11% la aprueba y un 46% la desaprueba. En el caso de la nueva mayoría, misma pregunta, un 10% la aprueba y un 51% la desaprueba.
Y aquí está la evolución temporal en este caso solamente de la aprobación. Vemos que hay un 11% que este 11% de Chile Vamos es un punto porcentual más que lo que había en julio-agosto del 2016. Por cierto, esa variación no es estadísticamente significativa. Y la nueva mayoría sube 2 puntos respecto a la medición de julio-agosto de 2016. Por cierto, tampoco es una variación estadísticamente significativa. Evaluación del gobierno. Entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al gobierno por su gestión? Aquí solamente vamos a reportar los promedios de cada uno, excluyendo a quienes no respondieron la pregunta o no sabían derechamente. ¿Okay? Entonces, en general, no les voy a leer cada una de las áreas, pero les voy a contar los grandes resultados, digamos. En general, las calificaciones son rojas, pero suben. Entonces, podemos ver el vaso medio lleno, es decir, bueno, la gente está percibiendo que el gobierno está gestionando mejor en cada una de estas áreas, pero al mismo tiempo las notas promedio siguen siendo rojas, digamos. Hay como 2 grandes grupos, aquellos que están entre 3 y 3,4, educación, transporte público, empleo, crecimiento económico, inflación, salud. Y luego están las que están bajo 3, ¿no es cierto? Que sería, bueno, control de la corrupción, delincuencia destacan, en parte porque, bueno, incluimos en esta oportunidad pobreza y pensiones, estaban ahí con 2,9 y 2,6 promedio, entonces no las podemos comparar, pero el resto sí las podemos comparar y vemos que todavía el control de la corrupción aparece como una de las áreas más deficientes en cuanto a la gestión del gobierno y, por cierto, la delincuencia. No obstante, como ya les decía, nunca está de más destacar, todas las notas suben significativamente respecto a lo que habíamos encontrado en julio-agosto del 2016. Bueno, a continuación una serie de atributos, otras preguntas clásicas del CEP, ¿no es cierto? Atributos de la presidenta. Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree usted que el actual gobierno de Michelle Bachelet en general ha actuado con firmeza o con debilidad? Un 16% afirma que ha actuado con firmeza y un 78% con debilidad. Acá el punto de comparación es noviembre del 2015, ¿ok? Entonces, respecto de esa medición, cae esta percepción de firmeza en 3 puntos porcentuales y sube 3 puntos porcentuales las menciones de con debilidad. En el caso de en el mismo contexto, con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas, ¿cree usted que el actual gobierno de Michelle Bachelet en general ha actuado con destreza y habilidad o sin destreza ni habilidad? Un 17% piensa que ha actuado con destreza y habilidad y un 76% que es sin destreza ni habilidad. Nuevamente el punto de comparación es noviembre del 2015 y vemos que hay una caída de 6 puntos porcentuales de la mención con destreza y habilidad y sube 7 puntos porcentuales la mención de sin destreza ni habilidad. Confianza. ¿Usted diría que ella le da confianza o no le da confianza? Un 30% afirma que le da confianza, un 66% piensa que no le da confianza. Y aquí está la evolución de nuevo respecto a noviembre de 2015. Aquí no hay variación significativa respecto de esa encuesta. ¿Usted diría que ella le resulta cercana o lejana? Un 26% le parece cercana y un 68% le parece lejana. Y aquí está de nuevo la comparación temporal. Vemos que tampoco hay variación respecto de la encuesta de noviembre de 2015. Aprobación. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno? Un 20% la aprueba y un 60% la desaprueba. ¿Ya? Okay. A continuación la evolución, ¿no es cierto? Vemos que sube 5 puntos porcentuales respecto de lo que habíamos estimado en julio-agosto del 2016 y la desaprobación cae 6 puntos porcentuales respecto de la misma encuesta. Evaluación de personajes políticos. Otra pregunta clásica. Aquí están los porcentajes de conocimiento. No me voy a detener en esto, son muchos personajes. Y por cierto, la varianza de los porcentajes de conocimiento es alta, pero ahí ustedes los pueden ver en sus oficinas, casas. Pasemos a esto que es más interesante. Veamos la evaluación de los personajes políticos. Aquí, como siempre, lo que hacemos, preguntamos cuál es la frase que mejor identifica a una lista de personajes, una lista que es cerrada.
Entonces, a partir de eso, las personas pueden decir que es positiva, muy positiva, o no tener ninguna opinión respecto de ella, puede ser negativa o muy negativa, o sencillamente no conocer a la persona en cuestión. Entonces, cuando dicen no conocer, obtenemos ¿no es cierto?, los porcentajes de conocimiento, y para calcular esta evaluación, tomamos solamente aquellas personas que nos dicen positiva, muy positiva, en el caso de la evaluación positiva, y negativa o muy negativa para construir la evaluación negativa. Siempre excluyendo a aquellas personas que declaran no conocer a la persona o que no contestan la pregunta o que no saben. ¿Okay? Y aquí está el ranking. Están ordenados desde el más alto, la evaluación positiva más alta, hacia la más baja, y cuando hay empates se ordena en función de la evaluación negativa, desde la menor hacia la mayor. Vemos que el Alejandro Guillé está en la punta, 47% de evaluación positiva y un 16% de evaluación negativa. Le sigue Gabriel Boric, 45% de evaluación positiva y 27% de negativa. Le sigue en tercer lugar Giorgio Jackson con un 41% de evaluación positiva y un 30% de evaluación negativa. Luego, empate, 34% entre Manuel José Osandón y Sebastián Piñera, que como ya les decía, sale Manuel José Osandón arriba de Sebastián Piñera simplemente porque su evaluación negativa es inferior a la de Piñera. ¿Okay? Luego viene un grupo de 4 personas con 28% de evaluación positiva, el caso de Claudio Rego, Carolina Goich, Isabel Allende y Michelle Bachelet. Luego viene Andrés Velasco con un 25% de evaluación positiva, pues Insulza con un 24% de evaluación positiva. Más abajo viene Ricardo Lago Escobar con un 23% de evaluación positiva. Y mucho más abajo está Marco Enrique Ominami con un 18% de evaluación positiva. Por el lado de los negativos destacan, o mal destacan, podríamos decir, Hernán Larraín y Camila Vallejo con un 55% de evaluación negativa. Le siguen Osvaldo Andrade y Evelyn Matei también, los dos con 52% de evaluación negativa. ¿Cómo se ve la fluctuación? Respecto a la última medición, vemos que el personaje político que más cae en cuanto a evaluación positiva es Ricardo Lago Escobar. Cae 12 puntos porcentuales, su evaluación positiva se ubica en 23%. Le sigue José Miguel Insulza con 9 puntos de caída de evaluación positiva. Esto es 24 puntos, se sitúa hoy día en cuanto a esa evaluación. Le sigue a él a Ricardo Lagos Ver, cae 8 puntos y su evaluación positiva es de 21. Isabel Allende cae 7 puntos y su evaluación positiva es de 28. Marco Enrique Ominami cae 7 puntos y su evaluación positiva es 18. Mariana Evelyn cae 5 puntos porcentuales y se ubica en 22. Y Nicolás Aguirre cae 3 puntos y se ubica en 16. Estas son todas variaciones estadísticamente significativas. ¿Okay? Hay otras variaciones también, pero esas no están recogidas en la tabla porque no son estadísticamente significativas. ¿Okay? Y en cuanto a quienes suben en evaluación positiva, está Gabriel Boric, que sube 8 puntos, el que más sube de todo. Su evaluación positiva se ubica en 45. Giorgio Jackson sube 5 puntos y su evaluación positiva se ubica en 41. Andrea Laván sube 5 puntos y la evaluación positiva queda en 24. Y Cristian Bonkever también sube 5 puntos y su evaluación positiva queda en 16. Y aquí está el clásico cuadrante. Conocimiento de evaluación positiva, eventualmente, bueno, la historia que siempre cuento, que había hace mucho tiempo atrás, donde ya casi nadie se acuerda, donde habían políticos que eran muy conocidos, con evaluaciones positivas importantes, se ubicaban en la parte alta del cuadrante, que estoy marcando por acá. Y esos tiempos han quedado atrás, la mayoría se ubica ahora en la parte baja, donde la evaluación positiva está bajo el 50%, y los porcentajes de conocimiento, por cierto, varían, digamos. Y bueno, finalmente, esto es lo último que les quería contar hoy día. Elecciones parlamentarias y presidenciales del 2017. Primera pregunta respecto a las parlamentarias. No estamos hablando mucho de las elecciones parlamentarias, entonces nosotros decidimos poner algunas preguntas de esto. ¿Sabe usted que el sistema electoral para escoger diputados y senadores cambiará en 2017? Un 11% dice que conoce que va a cambiar, un 89% que no cambiará. Para los que no saben, de los que están acá, sí, cambió. Importante la aclaración. De la siguiente lista, desde su punto de vista, ¿cuál debería ser la primera prioridad del país y cuál debería ser la segunda? Entonces acá lo que vamos a reportar van a ser dos cosas. Primero, la primera prioridad, o sea, aquella que se considera como importante. Y vamos a reportar también la suma de las dos. ¿Okay? Entonces, primero, la más importante y luego la suma de las dos. Vamos con la primera. Entonces, ¿cuál debería ser la primera prioridad? La delincuencia, 31%.
la menciona hoy. La barra roja es la encuesta actual, la que aparentemente es naranjo, o no sé, no tengo muy claro, la que no es roja. Es la encuesta de julio, agosto 2016. ¿Okay? Entonces sube 9 puntos porcentuales la prioridad de la delincuencia. Le sigue el desarrollo económico, que cae 7 puntos porcentuales respecto de la medición de mitad de año. Le sigue la atención en salud, 14%, el mismo porcentaje de menciones que tiene las oportunidades de empleo. Luego, más abajo, vienen las pensiones, lo que ya les mencionaba al principio. La nueva Constitución, todavía más abajo, como una prioridad, 5% la menciona como la primera prioridad. La desigualdad, otro 5% que la menciona como la primera prioridad. Y finalmente, las educacionales, la gratuidad para todos los estudiantes y la calidad de la educación preescolar y básica. ¿Okay? Esa es la primera prioridad. Luego, la suma de ambas, y vemos que el ranking es relativamente consistente cuando las agregamos. Sigue delincuencia estando en el primer lugar, 54% de las menciones, 10% de más menciones que en julio-agosto del 2016. Un 37% piensa que la atención en salud debería ser la primera prioridad. Luego un 27% piensa que las oportunidades de empleo deberían ser las relevantes y ahí no hay variación. Le sigue el desarrollo económico, un poco más abajo las pensiones, bastante más abajo la desigualdad, la gratuidad para todos los estudiantes, la nueva Constitución y la calidad de la educación. Finalmente están los sindicatos con 1% de las menciones. Que no reciben menciones cuando se les menciona como primera prioridad, por eso no lo había mencionado, por eso está ahí, está en blanco. ¿Okay? En la pasada elección municipal, 2016, ¿usted se abstuvo, es decir, no votó en la elección municipal o sí votó en la elección municipal? Un 45% dice que se abstuvo y un 53% dice que fue a votar. Sabemos que los porcentajes fueron distintos de esto. Preguntamos a esas personas que declararon que no fue a votar, ¿por qué no lo hizo? Y un 51% dijo que porque la política no le interesa. Luego hay un conjunto de otras explicaciones, por ejemplo, que estaba enfermo, que había perdido el carnet, que no sabía que ningún candidato le gustaba, que ese día tenía otras cosas que hacer, que la elección no era importante, porque le daba lata, no sé, un sinfín de otras menciones que también agrupan un poco del porcentaje del descriptivo acá. Finalmente abajo están los antisistémicos que dicen que son 1%, que dice que no van a votar porque querían protestar contra el sistema. Y también un 1% que dijo que le habían cambiado el lugar de votación sin su consentimiento. Ahora, ¿va a ir a votar a las próximas elecciones presidenciales del 2017? 46% dice que sí, con toda seguridad. Un 23% dice probablemente sí. Un 11% dice probablemente no. Y un 15% dice no, con toda seguridad no va a ir a votar. Y bueno, las dos últimas preguntas de esta sección y de la presentación. ¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? 27% afirma que Sebastián Piñera va a ser cree que va a ser el próximo presidente de Chile. Estos son 7 puntos porcentuales más que en la encuesta de julio-agosto del 2016. Un 13% afirma que Alejandro Guillé va a ser el próximo presidente. Y curiosamente no recibió menciones en la encuesta de julio-agosto del 2016. O dicho de otra manera, tuvo menciones, pero esas menciones estaban por debajo del 1%, que son las que reportamos en la presentación. Le sigue Ricardo Lagos Escobar, pegado en el 5%. Más abajo se ubica Manuel José Sandón, también pegado en un 1%. Aparece José Miguel Insulza, que había recibido menciones, como ya les decía, en la encuesta de julio-agosto de 2016, pero menos del 1%, por eso no está registrado. Y ahora recibe un poquito más de 1%, así que queda registrado. Hay otras respuestas, por cierto, como siempre en una pregunta abierta. Un 3% de menciones de otras respuestas. Y por último, quienes no saben o no contestan fueron un 50%. Es decir, 20 puntos porcentuales menos que en julio-agosto de 2016. Ahora, un cálculo rápido de esto, se pueden dar cuenta que esos 20 puntos de diferencia se reparten en 13 que van a Guillé y 7 que van a Piñera. Y por último, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Un 20% señala que Sebastián Piñera le gustaría que fuera el próximo presidente. Son 6 puntos más que lo que habíamos encontrado en julio-agosto de 2016. Un 14% señala que le gustaría que Alejandro Guillé fuera el presidente.
13 puntos porcentuales más que en julio-agosto de 2016. Ricardo Lagos Escobar son 5 puntos porcentuales. No hay diferencia respecto al caso de la encuesta de mitad de año del año pasado. Manuel José Sandón, 2% de las menciones. Tampoco hay variación. Leonardo Farcas sigue apareciendo, 2% de las menciones, un punto porcentual menos que en la encuesta de mitad de año. José Miguel Insulza sube un 1% de las menciones. Marco Enrique Ominami cae, ahí se ubica en 1% de menciones. Hay otras respuestas, como siempre en las preguntas abiertas. Y por último, no sabe, no contesta, hay un 49% que lo afirma de esa manera. Son 11, 13 puntos porcentuales menos que en la encuesta de mitad de año. Eso es lo que quería... ¿Ah? Perdón, hay una pregunta acá primero. Estamos a cierre la segunda, si me pueden hacer el favor solo porque necesito hacer el despacho, pero por favor la primera pregunta después se me pueden dar el turno. ¿Sí? Sí. Estimado, ¿de dónde está sacando Alejandro Guillé sus preferencias? Me gustaría obtener el análisis más completo posible respecto de edad, localización geográfica, sexo, nivel educacional, etcétera. Sí, bueno, respecto a la descripción sociodemográfica del apoyo de Alejandro Guillé, principalmente es más alto en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Curiosamente, él es menos conocido en las zonas rurales. Su conocimiento llega a poco por encima del 50% en relación a las zonas urbanas, pero su evaluación es notoriamente más positiva en esa zona. En cuanto a sexo, no hay diferencia entre hombres y mujeres. La evaluación positiva en cuanto a edad es mayor entre aquellos que tienen más de 35 años. Y es algo más alto también en los grupos socioeconómicos bajos respecto de la clase media. También su evaluación es más positiva en aquellos grupos que tienen 4 a 12 años de educación. Y respecto al posicionamiento político, él también tiene mucho más apoyo en los sectores que se identifican con la izquierda, centroizquierda, y además con los independientes o que no tienen ninguna posición política. Creo que eso cubre todo, ¿o no? Sí, no sé, algún análisis respecto, por ejemplo, de la situación en el campo que aún siendo menos conocido es donde logra más apoyo. A ver, bueno, es que pasan varias cosas y esto también es interesante respecto de la encuesta del CEP. Nosotros somos las pocas encuestas que vamos a zonas rurales a hacer trabajo de campo y en general las preferencias que capturamos en las zonas rurales son muy distintas del total nacional. Es cierto, no vive mucha gente ahí, estamos hablando de un 15, 13%, 17% más o menos, pero de todas maneras, políticamente tienen un comportamiento muy distinto. De partida, la participación electoral es mucho más alta en esas zonas que en las zonas urbanas. Pero claro, como no son densamente populadas, hay ciertas diferencias por ahí, digamos. También es cierto que las zonas rurales hay mucha menos información, o sea, se informan ellos mucho menos respecto de la política, en lo que yo les mostraba en un inicio. Entonces eso también puede estar incidiendo respecto del conocimiento que tiene Alejandro Guillé en esa zona. Y lo último, perdón, ¿Sí? Tú mostrabas ahí que entre las personas que no se pronunciaban políticamente o que no sabían, digamos, Sí. políticamente ahí pareciera haber un alza de Alejandro Guillé. ¿Cómo crees tú, porque también de Piñera, pero si por ahí está creciendo Guillé, ¿es esa la gente que participa en las primarias o ahí puede tener un problema, digamos, que su crecimiento se está dando en zonas menos politizadas que no van a participar en las primarias y que lo podrían poner en riesgo cuando tenga que enfrentarse a los candidatos en la nueva mayoría? Sí, buen punto. Aquí hay que diferenciar entre aquellos que tienen posicionamiento ideológico, que son los que probablemente van a ir a una primaria, de aquellos que, y no son muchos, ya lo vimos, ¿no es cierto? Los que se identifican con la centroizquierda, la izquierda son 13, 15%, no más que eso, pero son los que probablemente van a ir a votar a una primaria. En el caso de los independientes, que son la mayoría, o más bien los que no declaran ninguna posición política, estamos hablando de 60, 65% de la población. ¿Cuántos de ellos va a ir a votar? Bueno, es difícil saberlo. No obstante, me parece que para una primaria puede ser interesante analizar eso. Y como ya les decía, el apoyo de la evaluación positiva en la centroizquierda es mucho más alto para Alejandro Guillé. Y eso puede ser importante en el contexto de una primaria. Sí. En el contexto de una elección presidencial o una eventual candidatura presidencial. Una aparición como la que él tiene cuando no figuraba la pregunta ¿quién cree que podría ser presidente? Y que figura en esta medición con un 13%. Sí, ha pasado otras veces. Bueno,
Michelle Bachelet, por de pronto. Ella apareció más o menos en la misma fecha, diría yo, como a finales, mediados del 2004, si no mal recuerdo. Y sus porcentajes eran todavía superiores a los que observamos en el caso de Alejandro Guillet. Ha pasado. ¿Cómo juega la variable voto voluntario en esto? Porque estabas viendo el tema de la primaria, pero ¿se puede hacer algún cruce en los candidatos? Por ejemplo, uno sabe que los partidarios o los que creen o quieren que sea Piñera o Lago, normalmente son más consistentes. Sales por el voto voluntario y cómo podría incidir esto en la futura elección parlamentaria presidencial. Claro, porque de hecho eso es interesante porque lo que vemos es que a pesar de que la evaluación positiva de Ricardo Lagos cae muchísimo, al mismo tiempo sigue sosteniendo un 5% de personas que votarían por él y que afirman que él podría ser el presidente. En el caso de Alejandro Guillet, no sabemos muy bien, digamos, y también no lo sabemos en buena parte porque como concita un apoyo, una evaluación positiva que es mayoritaria, entonces hay un buen... ¿Vas a poder hacer el cruce de el que votaría o creería o votaría por Guillet? ¿Fue a votar o dice que iría a votar ese cruce en algún momento? Sí, se puede hacer, pero a ver, también tenemos que considerar lo difícil que es estimar eso hoy día. Sabemos que el votante probable se materializa solamente el día de la elección, o sea, incluso estando muy cerca de la elección es todavía difícil de estimar quién es. Ya es difícil estimar los números, es también difícil estimar la composición del mismo. Entonces, cuando estamos hablando de ese nivel de candidato, es difícil evaluar hoy día, independiente de que se pueda hacer con los datos. Ahora, claro, como yo le explicaba, en el caso de la participación electoral, vimos que la gente declara tener una participación electoral mucho más alta que la que efectivamente fue. Entonces, por eso todos esos cálculos hay que tomarlos con mucha distancia, digamos. Pero con la información disponible, Sí, ¿podría? sí, se podría. Sí, o aventurar que probablemente el votante de Guillet sea menos dado a ir a votar porque es más despolitizado, por el sector socioeconómico al que pertenece, etc. No del todo, porque como yo decía, la parte, el sector de centro-izquierda, izquierda, su apoyo es muy alto y esa gente, la gente que se posiciona, es probable que vaya a votar. Disculpa, así como Sí. tienen rural y urbano, ¿piensan en el próximo estudio incluir el exterior que va a debutar en esta y podría tener algún nivel de incidencia? Podría tener un nivel de incidencia, sí, pensamos hacerlo, no porque es caro de hacer, digamos. Porque al final, ¿qué es lo interesante y a la vez desafiante de hacer un trabajo de campo como este? Es identificar dónde está la población, dónde vive la población. Hoy día es muy difícil saber dónde se ubican los chilenos, cuáles son, y más encima, cuáles son aquellos que van a ir a votar. Entonces, eso es una cuestión que es costosa y, bueno, lamentablemente no la vamos a poder considerar en estos estudios. ¿Sabemos cómo van a votar? Ni idea tampoco. O sea, sabemos cuántos son, tenemos más bien una idea de cuántos son no sabemos, como nunca se ha hecho, digamos, no sabemos cuántos de ellos van a ir a votar. Entonces, y tampoco tenemos el marco muestral, digamos, dónde están estas personas, cómo las podemos encuestar. No sé, con esta herramienta es difícil hacerlo. Quizás con otras se podría hacer, digamos, con, por ejemplo, encuestas online, se podría eventualmente hacer algo, si es que pudieras tener acceso a los correos electrónicos de las personas que viven en el extranjero y que, por cierto, quieran participar de una encuesta. ¿Optimus Prime tuvo aparición o no? No, lamentablemente no. ¿Hay algún personaje? No sé, eso tienen que verlo en la base de datos que va a estar disponible en una semana más en el sitio web del CEP. ¿Más preguntas? Sí, Ricardo, Sí. con respecto a la fecha de trabajo de campo y a la fecha de publicación, usted Sí. hacía énfasis al comienzo de esta información que se había hecho noviembre, diciembre y Así que había es. pasado 2 semanas aproximadamente. Así es. ¿Cómo se reciben las críticas que se han hecho durante los últimos días que precisamente apuntaban a aquello, al tiempo y a la publicación de la ACEP? Sí, como ya les decía, el trabajo de campo, y qué bueno que me preguntaste porque lo puedo enfatizar otra vez. 25 de noviembre hasta el 23 de diciembre fueron las fechas en las que realizamos el trabajo de campo, que además es una fecha tradicional en la que en esta etapa del ciclo político el CEP hace encuestas. De hecho, sin ir más lejos, el año 2012, la última encuesta del año se hizo entre noviembre y diciembre, entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre del año 2012 y se presentó un 3 de enero. Hoy día estamos a 5 de enero, no estamos desfiándonos demasiado de eso. Y además ese proceso tomó 47 días, más largo de lo que el proceso actual tomó.
Y como ya les decía, en las últimas 3 encuestas nacionales nos ha tomado ese tiempo, o sea, no nos tomó más tiempo que el que habitualmente nos toma. Así que, dicho todo eso, a mí me parece que, bueno, la gente a veces toma posición equivocada en función de la información errónea que tiene. Sí. Le preguntan Claro si que es sí, un o sea, escenario abierto, si hay pueden haber varias vuelcos. cosas. Primero, todavía no estamos en plena campaña, o sea, todavía no estamos discutiendo posicionamiento, todavía estamos más bien hablando de preferencias de las personas. No estamos discutiendo temas que también son, que por cierto atraen a las personas a ir a las urnas y que ayudan también a definir quiénes son las personas que uno eventualmente podría votar, ¿no es cierto? También está la participación electoral, digamos que hoy día yo les mostré algunos datos, pero seguramente esos datos van a ser muy distintos de lo que va a ser en el momento del día de la elección, precisamente porque no se están discutiendo los temas, todavía es algo que está ahí, digamos, pero no está presente en la vida de las personas. Entonces, visto de esa manera, todavía el escenario es muy, muy incierto y pueden pasar cosas, digamos. También los candidatos de repente salen, otros aparecen, pasó en el ciclo político anterior, entonces nada hace que eso también podría pasar en este ciclo político también. Pero en este ambiente, Alejandro, ¿tiene mayor campo de crecimiento que Sebastián Piñera? Es difícil saberlo, en parte porque al final, ¿cómo poder definir crecimiento? Esto significa como si tú no eres conocido, ser más conocido, muchas veces el ser más conocido, porque el porcentaje de conocimiento de Alejandro Guillé es como del 75% aproximadamente. Entonces, claro, uno podría decir, no tiene el 98% de Sebastián Piñera. Quizás si llegara a ese 98%, entonces sí podría ser un candidato muy popular y todo, pero no necesariamente significa que por ser más conocido la evaluación se vaya a mantener. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos. Y todavía falta mucho tiempo como para saber, digamos, que para tener un posicionamiento, o sea, una idea clara de cuál es el posicionamiento de los candidatos hoy día. ¿Tiene esa lógica de falta tiempo, le da espacio de crecimiento a largo? Tiene un escenario difícil, en parte por la caída importante en la evaluación positiva. No obstante, tiene este 5% que está ahí. Pero tiene un escenario difícil. Porque además también él tiene niveles de conocimiento muy altos, entonces tampoco es como que pudiera, por ser más conocido en ciertos segmentos, poder generar más apoyo. Además, por ejemplo, el apoyo de Ricardo Lagos cae en los sectores urbanos, que son los más grandes, entre las personas de 35 años o más, que además son las que tienden a ir a votar con mayor probabilidad. Entonces, y cae más entre los más educados, que también son aquellos que tienen una probabilidad más alta de votar. Entonces eso hace pensar que el escenario para él es complicado. Sí. Le preguntan por la figura del expresidente Piñera, ¿cuáles son los votantes? Por segmento etario tiene un apoyo relativamente importante entre los jóvenes y algo un poco más bajo entre personas de 35 años o más. Por cierto, tiene más apoyo en los grupos socioeconómicos altos y en otras dimensiones relativamente parejo, digamos, por género o por otras variables. Eso. Sí, los jóvenes en general no respaldan las coaliciones políticas, las desaprueban, tienen percepciones más malas respecto al funcionamiento del gobierno. En general son mucho más negativos respecto a un conjunto de dimensiones, incluidas, por cierto, la evaluación de los mismos candidatos. En general los jóvenes tienden a respaldar a los candidatos, o sea, no candidatos, sino que a los políticos jóvenes, el caso de Giorgio Jackson y de Gabriel Boric. Eso. Silvia, encantado. ¿Cómo se ven las preferencias de la clase media? Respecto de, como ya te decía, en el caso de Alejandro Guillé, su evaluación positiva y las preferencias tienden a ser un poco más altas entre los grupos socioeconómicos bajos y de niveles de educación un poco más bajos, entre 4 y 12 años. Y en el caso de los más educados, la evaluación, por ejemplo, de José Miguel Insúbel, Ricardo Lagos, cayó mucho más en ese grupo y además se reforzó un poco más en el caso de Guillé. ¿Se entiende? Es como...
Claro, es que todo lo que te lo dije los grupos bajos, pero en el fondo lo estoy definiendo en contraste a la clase media. En la clase media el apoyo a Guillé es un poco más bajo que el de los grupos socioeconómicos bajos. Ahí también la clase media respalda un poco más a Piñera que en los grupos económicos más bajos. No sé, pero las diferencias no son tan grandes como para explicar este fenómeno a partir de eso solamente. Muy bien, muchas gracias. Bien, conocidos entonces los resultados de la encuesta CEP, que entre otros, haciendo un resumen, ¿verdad? La aprobación a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet sube, ¿verdad? La aprobación misma de un 15 a un 20% y la desaprobación baja de un 66 a un 60%. En cuanto a una eventual candidatura presidencial con miras, por supuesto, a las próximas elecciones, entre la pregunta ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Sebastián Piñera sube de un 14% a un 20%. Alejandro Guillé sube de un 1% a un 14% y Ricardo Lagos Escobar se mantiene en un 5% sin variación. Exactamente, parte de los resultados, Viviana Martínez, de esta encuesta, estudio de opinión pública que realiza el Centro de Estudios Públicos. Ahí tú le preguntabas, ¿no?, directamente respecto a el periodo de trabajo de campo. Lo explicitaban entre el 25 de noviembre y el 23 de diciembre. Esto después de algunas dudas o cuestionamientos que se planteaban en relación al retraso de la entrega de estos resultados. Lo decía ayer mismo José Miguel Insulza, dejando ahí entrever que ya no tendría entonces el mismo nivel de credibilidad por no haber sido entregados durante el mes de diciembre, y explicaba ahí el encargado de CEP entonces respecto al por qué se demoraron en entregar estos resultados. Revisamos ahí parte de